Hola, bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. En esta ocasión les acompaña Slish Villachica y Marlene Balmaceda. Hoy es jueves 13 de octubre de 2022 y estas son las principales noticias. La vicepresidenta Rosario Murillo y otros 20 funcionarios del régimen de Nicaragua continuarán sancionados por la Unión Europea hasta octubre del 2023. Este jueves, el Consejo de la Unión Europea prorrogó por un año más las restricciones a estas personas señaladas de ser responsables de graves violaciones de los derechos humanos, reprimir a la sociedad civil y a la oposición, además de socavar la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país. Las sanciones fueron impuestas por primera vez en mayo de 2020 y en los últimos años la lista de penalizados se fue ampliando. A la fecha la integran también los hijos de la pareja presidencial, Camila Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo, el asesor presidencial Bayardo Arce, los jefes de la policía Fidel Domínguez y Juan Valle, así como los titulares de la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía. Ninguno de ellos puede entrar o transitar los 27 países que conforman la Unión Europea. Tampoco disponer de fondos de ciudadanos o empresas de los territorios europeos. En caso de tener activos, estos continuarán congelados. En el combo se incluyen a 3 instituciones del régimen: la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor. La Unión Europea dejó en claro que esta medida se produce tras la decisión del régimen de Ortega de expulsar de Nicaragua a la jefa de la delegación del bloque europeo, la señora Bettina Muscheit, y cortar las relaciones diplomáticas con el Reino de los Países Bajos, lo que provocó que los europeos declararan non grata a la embajadora de Ortega ante la Unión Europea, Zoila Müller. Para el sociólogo y analista político Oscar René Vargas, la situación podría tener un efecto negativo para Nicaragua, tanto en lo económico como en lo político. La posible consecuencia que pueda traer esa ruptura de relaciones entre la Unión Europea y Nicaragua va en 2 direcciones. Uno, en la dirección económica. Hay que tomar en cuenta que en el transcurso del año 2022, es decir, entre el mes de enero a julio, Nicaragua exportó $400 millones a Europa. Importó 180 millones. Es decir, de que puede haber algún efecto negativo en ese sentido. Y el otro efecto negativo que pueda presentarse en el tema económico es la cooperación. La cooperación programada para el año 2022 es de $50 millones. Eso puede tener una consecuencia en ese rompimiento de las relaciones con los países de la Unión Europea. Ese sería en el campo económico, que no sería nada beneficioso para Nicaragua. Ahora, en el campo político, evidentemente que es un mayor aislamiento de Nicaragua del régimen Ortega Murillo a nivel internacional y sobre todo con los países europeos. Aunque no hay ninguna, efecto inmediato con los países propiamente dichos, porque cada país europeo mantiene sus relaciones diplomáticas en forma independiente a la Unión Europea, pero va a tener algún efecto, va a tener alguna repercusión, aunque mínimo que sea. Por lo tanto, no ha sido una buena medida por parte del régimen Ortega Murillo en incrementar su aislamiento con la Unión Europea. Es decir, creo que ha sido una medida errada por parte de ellos, más visceral que analítica. La administración Ortega Murillo estima que las pérdidas causadas por el ciclón Julia en Nicaragua rondan los 160 y 200 millones de dólares. Así lo aseguró a representantes de las agencias de las Naciones Unidas durante una reunión llevada a cabo la tarde del miércoles en la Cancillería. El ministro de Hacienda, Iván Acosta, afirmó ante los cooperantes que los daños se vieron principalmente en la infraestructura de algunas obras
obras como carreteras, viviendas, sistema de transmisión eléctrica, entre otras. Casi 700 viviendas destruidas totalmente y 8.000 y tantas viviendas que sufrieron, digamos, afectaciones principalmente en sus techos. El registro que tenemos del 40% que hemos recorrido en el país, tenemos identificadas preliminarmente 29.000 manzanas que tuvieron exceso de inundación, donde tenemos plantaciones, tenemos cultivos de las áreas pues entre granos básicos, plátanos, donde está uno de los temas que nos tiene un poco preocupados, pues, es el tema de la ganadería. ¿Por qué? Porque el hato ganadero sí está en esa zona donde pasó el huracán. Estamos hablando del 55% del hato ganadero. Los 200 millones de dólares en pérdidas por el huracán Julia y que el régimen estaría necesitando es apenas una cifra preliminar. Acosta les recordó a los representantes que los huracanes ETA e IOTA provocaron estragos que sumaron 990 millones de dólares, que representó más del 8% del Producto Interno Bruto. En esta ocasión estamos hablando que, por ahora, el impacto del ciclón equivale a un poco más del 1.5% del PIB. De la parte de UNICEF también tenemos algunos kits de higiene también lúdicos, algún material también para apoyar el sector de agua que podríamos disponibilizar de forma inmediata al gobierno para apoyar a las familias afectadas por el huracán Julia. Gracias. Como Programa Mundial de Alimentos, en estrecha colaboración con el Dr. González del SINAPRED, hemos puesto ya a disposición 2.500 paquetes de alimentos por 12.500 personas y también tenemos listo acá en la bodega de Navas con un trabajo muy duro otros 7.500 paquetes de alimentos para asistir la primera semana. El doctor José Luis Pérez, quien es representante de la Organización Panamericana de la Salud, felicitó al SINAPRED porque, según él, las instituciones actuaron de manera efectiva, eficaz y oportuna en salvaguardar la vida de los nicaragüenses. Sin embargo, 4 días después del paso del huracán, el régimen aún no confirma fallecidos, a pesar que medios nacionales, incluidos los progubernamentales, han reportado el fallecimiento de al menos 5 personas por el paso del huracán Julia. ¿Qué posibilidades hay de que las agencias de las Naciones Unidas asistan a Nicaragua en medio del aislamiento mundial por parte del régimen de Ortega? El empresario Roberto de Andrea nos brinda su análisis. Si hablan de daños de 200 millones, yo creo que puede ser un poquito más. El gobierno de Nicaragua, al igual cuando la pandemia, no sé por qué trata, y no lo entiendo, trata de minimizar los daños causados. Siempre tratan de decir que no hay mucho problema, que la infraestructura no se dañó, que no hubieron muertes en el COVID, habían 1 o 2 semanales, cuando ya el mundo sabía que habían más de 500. O sea, yo no sé por qué tratan de minimizarlo. Me imagino que si ellos dicen la verdad de las cosas, pueden perder mucha credibilidad con sus fanáticos. Es lo mismo de siempre, tratan de minimizar los efectos de una situación que no está en sus manos, pues ellos no pueden decidir por dónde va a entrar el huracán. Lo que ellos pueden hacer definitivamente es tratar de que los daños sean mucho menores. Yo creo que ese es el problema, los daños fueron mucho mayores a 200 millones, mira cómo está el Rama, el Arlenciú. Creo que definitivamente que esa estimación está bien baja y es por eso, porque tratan de minimizar. El manejo de la situación no fue del todo bueno. Sé que por lo que se vio en redes sociales y en algunas noticias fuera del país, trataron de evacuar a algunas personas y se evacuaron, pues, pero no fue suficiente. Ellos no tienen ni la capacidad ni los recursos para poder hacerle frente a huracanes, ni terremotos o lo que sea. Pues la verdad es que todo se hace politizado, pues, y al final no sabemos si es verdad o es mentira. La ONU sí creo que va a ayudar, definitivamente. La ONU tiene una agencia que se encarga sobre todo de desastres naturales y ayudarle a los países en la reconstrucción
en la reconstrucción de los daños causados por los eventos, pues. Entonces me parece que sí va a ayudar, a cómo va a ayudarle a Honduras, a cómo va a ayudarle a El Salvador y a cómo ayuda a Haití, República Dominicana, Islas Vírgenes, San Andrés, todos los lugares por donde pasan los huracanes. No creo en gran parte pues que la capacidad del gobierno pueda asumirlo todo directamente, y no creo también que lo que el gobierno dice es verdad. Siempre hay algo escondido, y más ahora que están en la farsa electoral, que definitivamente no quieren perder la base fuerte que ellos tienen. Here we are. Home sweet home. Babe, I love you so. I want you to know. Oh, what is that smell? Gonna miss your love the minute you walk out that door. So please don't go. La plataforma de streaming Netflix está causando furor con su serie Dahmer. La serie, basada en hechos reales, se ubica entre los 10 mejores programas de televisión en inglés en la plataforma, por tercera semana consecutiva. Medios internacionales indican que Dahmer habría alcanzado el segundo puesto en el ranking de series en inglés, detrás de Stranger Things. En Nicaragua también ha tenido una buena aceptación. Según la plataforma, Dahmer es de las más buscadas por los usuarios de Nicaragua, quienes también se han visto atraídos por el documental sobre este hombre. Es que se trata de la historia del asesino en serie Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal o el monstruo de Milwaukee. Para conocer más sobre esta serie y el atractivo que está teniendo en nuestro país, está con nosotros el cineasta Ricardo Zambrana. La serie, obviamente, de Dahmer trata sobre la vida del asesino en serie Jeffrey Dahmer. Se dio a conocer en la década de los 70s, 80 y a inicios de los 90 como un asesino en serie, por supuesto, que tenía la particularidad que le gustaba conservar a sus víctimas. Él tenía como la motivación de quedar con sus víctimas para siempre. Bueno, obviamente más allá de los detalles grotescos y obviamente muy, muy sensacionalistas que tiene la serie con respecto a los asesinatos, llama mucho la atención el enfoque desde el punto de vista de las víctimas que tiene la serie y el enfoque con respecto a la salud mental del propio Dahmer. Creo que la serie ha tenido muchísimo éxito, no solamente porque muestra de una manera bastante transparente y grotesca todo lo que él hizo, sino también por el mismo suspenso y la forma en la que uno puede sentir y oler inclusive todo lo que estaba pasando a la hora de que se cometieron todos estos crímenes. Uno puede, uno que sabe cómo huele la carne podrida, la carne que se pone mala, que se queda fuera del congelador, por ejemplo, uno puede imaginar el olor en este espacio en el que él estaba. Uno puede conectar inmediatamente con el asco, con lo grotesco, y esto, aunque obviamente pareciera ser algo desagradable, a mucha gente le despierta curiosidad, o sea, le despierta interés. Y creo que esa es una de las razones por las que la respuesta del público ha sido tan llamativa y han aceptado tanto la serie, porque es el tipo de cosas que por morbo, por estos detalles, uno quiere ver. No porque uno lo considere placentero, sino porque uno está interesado, uno tiene una especie de curiosidad sobre eso. La misma curiosidad que hace que uno en el vehículo baje la velocidad para ver el accidente, para ver los detalles. Es feo, realmente feo, no todo el mundo te lo admite, pero la mayor parte de las personas tienen un poco de curiosidad al respecto, y eso es precisamente de lo que se beneficia la serie y lo que alimenta la curiosidad en las personas. O sea, saber de que esto que está sucediendo fue de esta manera tan pero tan llamativa. Creo que muchas series de asesinos en serie, valga la redundancia, han tenido también esa aceptación con el público precisamente por estos detalles. La primera que se me viene a la mente es Mindhunter, que trata precisamente de dos agentes del FBI que investigan, del FBI y de la CIA, que investigan a los asesinos en serie, les hacen entrevistas, tratan como de meterse en la mente de un asesino en serie, y esa es una cosa que creo que interesa mucho a la hora de ver estas historias.
Omítelo. No sé qué le pusiste. Carne, nada más. No me lo voy a comer. Quería hacer algo amable y ya. Uno como que quisiera saber qué está pasando por la cabeza del asesino. Uno quisiera saber en qué estaba pensando, qué lo motivaba, si era algún tipo de impulso sexual o si era algún tipo de necesidad de ver a otras personas sufrir o si era tal vez algún tipo de patología. Pues, o sea, bueno, todas estas son patologías, pero la mente humana es una cosa sumamente compleja y el hecho de que la serie aborde un poco el tema de la salud mental y lo vea también desde esa perspectiva creo que lo hace mucho más interesante. También ha habido muchas series en Netflix sobre asesinatos y creo que lo que llama la atención al público de esto es los detalles, o sea, el hecho de conocer qué sucedió, a qué hora, cómo el asesino intentó deshacerse de la evidencia y qué hizo después con el cadáver, etc. Uno hasta cierto punto quiere evitar que un día le pase y a veces conocer estos detalles te hace como sentirte que estás más alerta sobre el mundo que vivís. El hecho de saber de que existen personas así también te da una sensación como de que tenés que protegerte, de tomar ciertas precauciones para evitar que esto pase y eso hace también de que estas series llamen un poco la atención. La razón por la que la gente mira bastante la nota roja, por ejemplo, las noticias violentas y sangrientas, en parte tiene que ver con morbo, un morbo muy desagradable en las personas, pero también tiene que ver con que las personas de alguna manera se sienten bien de que no les haya pasado a ellos. Y bueno, repito, no todo el mundo lo va a admitir, pero es una de las razones por las que la serie tiene eso. Y también hay un pequeño grupo de personas que disfrutan mucho de investigar sobre asesinatos, o sea, que disfrutan de conocer esos detalles por una cuestión de curiosidad histórica, se le podría llamar. O sea, personas, uno se mete a un artículo de Wikipedia sobre ciertos asesinatos en serie y uno encuentra detalles fascinantes, o sea, detalles muy interesantes sobre el comportamiento humano, sobre las investigaciones de los policías, sobre cómo dieron con el asesino. Todas esas cosas son interesantes. Uno lee una novela de homicidio, por ejemplo, uno lee novelas de misterio y es precisamente por estas mismas razones. Te interesa cómo se va desenvolviendo los hechos y los detalles en este tipo de situaciones y en estos eventos. Y sí, definitivamente creo que podríamos estar viendo cada vez más series relacionadas a crímenes de la vida real. Hay un público amplio que disfruta de esto. Yo creo que a diferencia de las narcoseries y de las narconovelas, este tipo de series no glorifican la violencia. Creo que estas series tampoco te hacen sentir empatía por el asesino. Estas series, al contrario, te muestran un lado sumamente grotesco y por eso yo no le siento tanto problema como, digamos, series en las que el narco, el capo, el asesino es el héroe. Y bueno, también vale mencionar de que esto es un caso de la vida real. Y en otros casos, aunque se presentan asesinos en series, son personajes ficticios. No es el mismo nivel de conexión con el personaje que tiene el público. Pues porque desde el momento que vos sabes que fue un personaje real, uno ya sabe de que, bueno, si hizo esto, pues yo no tengo ninguna razón para sentir empatía por este personaje. ¿Qué es lo que haces ahí? Esa peste. Las herramientas que suenan toda la noche. Oigo muchos gritos y vienen de tu departamento. Solamente quiero irme en paz, lo lamento. Creo que una buena razón para ver este tipo de series es precisamente para encontrarle el sentido visualmente artístico que tiene, o sea, la forma en la que se seleccionan las imágenes que te enseñan, en la que seleccionan los hechos que te van a mostrar y los que no te muestran, es una de las razones por las que nosotros nos interesamos en que nos cuenten historias. Por eso es que uno lee novelas de misterio, novelas de asesinatos, novelas de crímenes, novelas de investigación. El film noir, que era una forma de cine que se hizo en los años 40, 50 y 60 en Hollywood, la típica película donde hay un asesinato y una chica va donde el detective a rogarle que él investigue, tiene todo que ver con eso, con la atención a los detalles, con un poco lo grotesco, pero sin caer en el morbo. Y bueno, admitir, todos somos un poco morbosos en términos de lo que nos gusta ver en la televisión y eso
No es porque sea algo malo, sino es bueno admitirlo y saber seleccionar bien el contenido que tenemos que ver, pues, y que queremos ver. Y creo que lo importante está con aprender y sacar buenas lecciones de esto. Y me ha gustado mucho que la discusión en las redes ha sido mayoritariamente sobre la salud mental. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. La presa política Suyen Barahona, presidenta de la Unión Democrática Renovadora UNAMOS, fue galardonada con el Premio de los Derechos Humanos que otorga la Alianza Progresista por sus méritos como defensora de derechos humanos y luchadora política por la democracia. Los opositores expresaron que este es un reconocimiento a su presidenta y a todas las personas presas políticas que han hecho de la cárcel la primera trinchera de resistencia cívica y de denuncia contra la dictadura Ortega Murillo. El presidente ilegítimo Daniel Ortega nombró a Silvia Celina Miranda Paniagua como su nueva embajadora ante el gobierno de Portugal, en calidad de concurrente con sede en París. Miranda Paniagua, actual embajadora de Nicaragua en Francia, se ha desempeñado como encargada de negocios en Grecia y ministra consejera ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, con sede en París. Mediante otro acuerdo presidencial publicado en la Gaceta, el mandatario sandinista dejó sin efecto el nombramiento de Giselle Socorro Morales Echeverría como embajadora concurrente ante Portugal. El gobierno de Francia reiteró este jueves su preocupación por la detención arbitraria de las ciudadanas francesas Janine Horveliur-Quadra, de 63 años, y su hija Ana Álvarez, de 43 años, quienes permanecen cautivas desde el 13 de septiembre en la cárcel de tortura de El Nuevo Chipote. Según la agencia de noticias Euronews, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de París dijo que Francia ha solicitado permiso para visitar a las ahora presas políticas, pero que las autoridades nicaragüenses aún no han respondido. Tanto Horveliur-Quadra y su hija Ana Álvarez, ambas de nacionalidad nicaragüense y francesa, fueron detenidas por la policía orteguista cuando buscaban al opositor Javier Álvarez Zamora, esposo y padre respectivamente, quien logró salir de Nicaragua para solicitar protección internacional. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. La jueza Yasuara Zamora, del Juzgado Especializado en Violencia de Ciuna, condenó a Wilmer González Méndez a 2 cadenas perpetuas por el doble asesinato ocurrido el pasado 22 de julio de 2021 en Mulucucú, Caribe Norte del país. La judicial dictó una cadena perpetua por el asesinato agravado de Diagnita Yiris Boniche, de 29 años, y otra cadena perpetua por el asesinato agravado en contra de Luz Marixa González, de 53. Las víctimas eran madre e hija. También sentenció a 20 años de cárcel a González Méndez por la violación agravada en perjuicio de la joven Yiris Boniche y a 1 año de prisión por portación ilegal de armas. Durante más de 15 meses, Wilmer González burló a la justicia nicaragüense y fue el pasado 6 de octubre que la Policía Nacional logró capturarlo. Aquí termina el episodio de este jueves. Para más noticias puede visitarnos en nuestra web www.articulo66.com. También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter @Artículo 66DICA. Hasta la próxima.